Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la teleaudiencia de Sol. Buenos días a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos, buenos días a todas. Bueno, en este jueves 30 de mayo, año 2019, pues vamos con los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Lamentar, pues mucho el fallecimiento del distinguido periodista Danilo Polanco, un hombre que durante más de 3 décadas pues cubrió la fuente de Palacio Nacional, elaboró para distintos medios, un hombre sumamente decente, solidario, que lamentamos, nos apenó mucho pues enterarnos anoche de la triste noticia del fallecimiento del periodista Danilo Polanco. Así es que nos unimos en el duelo con toda su familia. Entonces, bueno, en relación con el encuentro en Oslo, o en las afueras de Oslo, en Noruega, de una representación de el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, o el gobierno de la usurpación, y una representación del gobierno de Guaidó, el gobierno interino de Guaidó, pues se reunieron en Noruega a petición de Noruega. Mientras Nicolás Maduro informó de que supuestamente había sido un encuentro positivo con algunos avances, el presidente interino Juan Guaidó informó que el acuerdo, la reunión, no arribó a ningún acuerdo, pero que continuarán por todas las vías, él habló por todos los tableros, buscando una salida a la situación de Venezuela, que es una situación cada vez más desesperante, a un gobierno usurpador cada vez más aislado. Recién perdió uno de sus respiros, que era la India, que estaba pues comprando petróleo venezolano, y la India pues ya cesó en la compra de petróleo de Venezuela. Entonces, esta reunión de Noruega se da más que por interés de los sectores venezolanos que están en disputa, más que por ello, se da por iniciativa de varios de los países que inciden en este conflicto y que sin duda alguna ya aspiran a buscar una solución de ese conflicto. Es decir, tanto Rusia como Estados Unidos estaban detrás de la cumbre esta de Noruega, que se buscó pues un escenario totalmente neutral, que permitiera esta reunión. Habrá que ver qué harán los que la auspiciaron después que ha ocurrido esto, que no hubo acuerdo, no hubo entendimiento en esa reunión de Noruega, para establecer cosas muy sencillas: nuevas elecciones generales en Venezuela, poner la fecha de esas nuevas elecciones generales en Venezuela,
escoger un arbitraje electoral imparcial y el cese de la usurpación, para dar paso a un gobierno de transición en el que pudieran estar representadas todas las partes. Y entonces ese gobierno conduce la transición hacia las elecciones, que son el punto de salida de esta crisis. Ese tema incluso es un tema que divide a la oposición venezolana, porque hay sectores de la oposición que no están de acuerdo con que el chavismo pueda participar en unas elecciones. Bueno, nos guste o no, el chavismo es una realidad en Venezuela, y si lo que se busca es una salida, esa salida no puede plantear la exclusión del chavismo de un proceso electoral. Lo que tiene que haber es una oposición compacta, unida en torno a un objetivo, dejar el personalismo atrás y concentrarse en el objetivo de que esas elecciones puedan ser ganadas fuera de todas dudas, con la observación de la comunidad internacional. Entonces, en cualquier momento hay una salida, porque si estos actores internos no logran ponerse de acuerdo, entonces ya los actores externos que quieren una salida, porque en medio de la situación actual, Rusia no tiene posibilidades de recuperar más de 17.000 millones de dólares de inversión que tiene en Venezuela. Y la economía rusa no puede consentirse un escape como ese. No puede consentírselo. Entonces, en esa conversación, porque todo esto es el aterrizaje de la conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre el caso de Venezuela. Lo que pasa es que en política los efectos de algunas acciones no se traducen de manera tan inmediata, porque desde luego que había una renuencia total de la oposición de sentarse en una mesa con el chavismo. Desde luego que si van a esta mesa como fueron ahora, van inducidos por la comunidad internacional, por los varios factores de comunidad internacional que han estado apoyando el gobierno interino, y desde luego que Venezuela va allí por Rusia. Va allí por Rusia, ni siquiera por Cuba, porque Cuba no es otra cosa que el peón de Rusia en esta crisis venezolana. Es decir, Cuba de por sí no está en capacidad de sustentar como ha sustentado al régimen de Nicolás Maduro. Esperemos que en cualquier momento podemos tener un anuncio sobre Venezuela, porque hay interés en buscarle una salida a un conflicto que realmente no beneficia a nadie. Mientras tanto, la Asamblea Nacional que preside pues Juan Guaidó, el presidente interino, pues acordó integrar de nuevo a Venezuela al Tratado de TIAR. Este es un tratado del 2 de septiembre de 1947 que compromete a los países miembros a auxiliarse en caso de que sean objeto de algún ataque, pero también que facilita o que habilita un mecanismo para la intervención militar en caso de que fuere necesaria por una situación interna insustentable.
o insostenible. Entonces, eso ocurrió en el día de ayer, la vuelta al regreso de Venezuela al Tratado de TIAR del 2 de septiembre de 1947, que el Parlamento, la Asamblea Bolivariana, había decidido la salida de Venezuela de ese tratado. Creo que ellos salieron como en el 2014, habían salido de este tratado. Ahora la Asamblea Nacional, que encabeza Guaidó, pues decidió regresar a TIAR. Bueno, otro tema tiene que ver con lo que ocurrió ayer con la colocación de bonos dominicanos. Bonos en pesos que solo lo puede colocar una economía confiable, y bonos en dólares. Estamos hablando de 2.500 millones de pesos colocados por la República Dominicana en el día de ayer. Lo importante es ver cuando se pusieron estos bonos dominicanos, cuando se colocaron estos bonos dominicanos, cuál fue pues la demanda, cuál fue la demanda de estos bonos dominicanos, y después ver detalles de otras informaciones. Aquí, por ejemplo, aquí publica estos detalles, son del Diario Libre. El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien explicó que la amplia demanda recibida por el instrumento en moneda local permitió la colocación de un monto y plazo mayor que la primera emisión de pesos dominicanos realizada en el mercado internacional en febrero de 2018 por unos 40.000 millones a 5 años, lo que evidencia la confianza de los inversionistas en el crecimiento económico y en la estabilidad de la moneda dominicana. Reveló que 69 cuentas de inversionistas de todo el mundo, 69 cuentas, demandaron los bonos en pesos dominicanos con una demanda de 72.000 millones, alrededor de una vez y media el monto colocado. ¿Cuánto colocamos nosotros? Nosotros colocamos 50.223 millones de pesos. Y hubo una demanda por 72.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de demanda de moneda local. Moneda local, cosa que solo puede hacerla en el mundo una economía confiable, una economía estable. La primera colocación de bonos de esos 40.000 millones del 2018 se colocaron a 5 años. Estos se colocaron, los bonos en peso, la parte en peso, se colocó pues a 7 años. Y entonces es a una tasa de 0.49%. Entonces, esos son 1.000 millones, el equivalente a 1.000 millones de dólares, pero colocados en moneda local. La otra colocación, la colocación que fue en dólares, fue de 1.500 millones, y eso se colocaron a 30 años, para totalizar por todo 2.500 millones de dólares. ¿Qué se va a empezar a decir de inmediato? Ay, que continúa el endeudamiento del país, un endeudamiento desproporcionado, alocado, etcétera, dando la sensación de que esta fue una iniciativa que se adoptó ahora, y no faltarán quienes se pongan a especular y digan, ah, no, eso es que están buscando el dinero para la reelección.
y fíjense, colocaron estos bonos para buscar el dinero para la reelección y cualquier tontería de esta se oirá decir. Pero no hay posibilidad de colocar medio peso en bono si eso no forma parte de la ley de presupuesto. Por eso, cuando va un contrato de préstamo al Congreso, muchos dicen que ese contrato de préstamo se aprueba con celeridad, que hay una serie de cosas que no se tomaron en cuenta, que etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que cuando se aprueba la ley de presupuesto, también se aprueba el monto de ese presupuesto que será financiado. Eso se aprueba ahí. Y más o menos se esbozan cuáles son los contratos, de qué forma, bueno, vamos a colocar tanto en bono, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y eso se va ejecutando durante el año. Si se colocara medio peso en bono que no estuviera en el presupuesto, eso es una violación de tal nivel que puede conllevar la destitución de un presidente de la República. Es decir, es imposible hacer eso. Imposible hacer eso. De manera que usted puede estar a favor o puede estar en contra de estos financiamientos, pero esos son los financiamientos del presupuesto del año 2019, lo que fueron aprobados en esa ley que fue la ley 61-18, que aprobó el presupuesto del año 2019. Ahí están esos financiamientos. Nada de eso se puede sacar de un sombrero como una cuestión de magia. Ahora yo vengo con esto, ahora me invento aquello. No, 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 no. Todo eso está contemplado en la ley de presupuesto, si no, no es posible hacerlo. De manera que no se trata de préstamos nuevos, no se trata de que ahora estamos... No, 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 no. Eso es lo que indica la ley de presupuesto. Que a propósito de este tema, ojalá, bueno, que Rubén Bichara, o ojalá que el presidente de Punta Catalina, el director ejecutivo de Punta Catalina, pues hicieran una serie de precisiones sobre el tema del financiamiento de Punta Catalina. Ahí no hay ni debe haber nada que ocultar. Todo eso tiene que manejarse con transparencia. ¿Por qué? Porque lo que hace que la gente pueda, pues, recibir cualquier información sin discernirla, tomándola como algo que es así, es la falta de información. Luego, si usted tiene toda la información y no quiere pues reaccionar con la información, ya eso es problema de ustedes. Y vamos a tratar de que eso se produzca, que puedan venir aquí, que puedan responder todas las preguntas relacionadas con este tema del financiamiento, porque hay cosas que a mí me lucen como que callarla permite que corran cosas que con una orientación apropiada pueden aclararse. Ciertamente hay un tema de sobrecosto en Punta Catalina. Yo lo he explicado aquí varias veces. Ese tema de sobrecosto se está debatiendo en un arbitraje internacional.
porque el Estado Dominicano se ha resistido a pagar un peso más de lo que fue el presupuesto inicial de Punta Catalina, a menos que eso no lo decida el arbitraje internacional, es decir, que ya sea una decisión de un tercero imparcial sobre ese tema. ¿Y cuál es ese tercero imparcial? El instrumento de arbitraje al que se acogieron tanto el Estado Dominicano como el consorcio que maneja este proyecto a la hora de suscribir un contrato, que es una de las modalidades de un contrato. Suscribimos un contrato con el Estado, entonces decidimos cuál es nuestro mecanismo de arbitraje en caso de un conflicto, es decir, dónde vamos nosotros a terminar discutiendo en caso de que usted y yo tengamos una diferencia. Entonces ese mecanismo de arbitraje está en Nueva York y ahí se está debatiendo lo que presenta el consorcio como inversiones adicionales que se hicieron en Punta Catalina, y ya ahí pues se producirá una decisión. Esa decisión, desde el principio he dicho que va a favorecer el reclamo del consorcio, porque el propio gobierno sabe que en una parte de ese reclamo se corresponde con lo que allí estaba realizado, porque eso empieza desde los propios trabajos de fundación, porque ese proyecto no se diseñó para hacerse donde se está haciendo en Punta Catalina. Ese proyecto se iba a llevar a cabo en otro lugar. Entonces, cuando ese diseño se aterriza en Punta Catalina, las condiciones del terreno eran distintas a el terreno en base al cual se había hecho el diseño de Punta Catalina. Y en la fundación de ese terreno para crear el sustento de la obra que allí se iba a levantar, hubo un costo que no estaba contemplado, pero eso, cuando vayan e investiguen allí, ven que ese costo realmente es un costo real y que no era un costo inicial de esa planta. Y eso ocurre en cualquier construcción, puede ser pública o privada. Bueno, la otra cosa era que ese proyecto estaba diseñado a una altura sobre el nivel del mar, y a la hora de la hora se desarrolló a otra altura, una altura mucho mayor que la altura sobre el nivel del mar a la que ese proyecto estaba diseñado. Bueno, eso conllevó una inversión que no estaba contemplada, pero eso ocurre en cualquier obra. Eso ocurre en cualquier obra. Entonces, en esos dos aspectos que yo le he citado, ahí prácticamente no hay diferencia. Ahí hay un reconocimiento de que eso está ahí, eso puede ser cubicado y evaluado por cualquiera, y está ahí. La diferencia básica entre el Estado Dominicano y el consorcio está en quién carga con el costo de la prolongación en el tiempo de la obra. Yo diseño una obra, que esa obra estará en 2 años y medio o en 3 años, y la obra se va a 4 o a 4 años y medio. Si tengo un año más de tiempo, eso significa que yo tengo un año más de inversión. Entonces, es el Estado Dominicano el que tiene que cargar con el hecho de que la empresa
que gana la licitación internacional que se hizo, pues también ofertaba el financiamiento. Y ese financiamiento estaba garantizado a través de el Bandes, el equivalente al Bandes en Brasil. Viene la crisis brasileña y entonces no hay financiamiento brasileño. La búsqueda de ese financiamiento se torna en un mecanismo de retraso de la obra. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Es una responsabilidad total del Estado, es decir, que usted me ofertó, usted gana esta obra, entre otras cosas, porque requería la oferta de financiamiento y usted lo tenía. Luego, por razones que no son creadas por el Estado Dominicano, ese financiamiento no existe. ¿Quién tiene que pagar por eso? ¿Usted o yo? ¿O ese es un costo que debemos compartirlo? Esa es una pérdida que debemos compartirla. Entonces, esas son de las cosas que se están debatiendo y que un tercero imparcial, fuera de toda duda, para que nadie alegue que ahí hay una búsqueda o que fíjense que esto se pagó y nadie le iba a añadir. No hay un solo funcionario que iba a consentir pagar $1 más sin que eso lo determinara un juez, sin que eso lo determinara una corte. Por eso es que se está en el mecanismo de arbitraje internacional, que desde luego tiene sus reglas, reglas que uno más o menos la puede entender en una demanda laboral, por ejemplo, que es una de las cosas que después hay que revisarla en el código. Usted, una empresa, tiene una demanda laboral. Esa empresa es condenada en primera instancia, en primer grado. Dice, mira, a este trabajador le toca $500,000. La empresa entiende que la sentencia no es correcta y apela a la sentencia. Para apelar la sentencia, ¿usted sabe a qué está obligada la empresa? A hacer un depósito de $1,000,000, es decir, del doble por lo que está demandada para poder apelar. Para acogerse a un mecanismo de arbitraje por igual, el que está haciendo el reclamo, pues también tiene que hacer un aporte de una cuota, pero esa cuota ni está de más ni está de menos, porque si gana el arbitraje el Estado Dominicano, eso hay que devolverlo. Si pierde el arbitraje, ya eso es parte de un abono al pago correspondiente, pero eso ni aumenta ni disminuye la deuda. Eso es lo que tiene que ver con esa parte. Con la otra parte, hay un tema que todo el que tiene empresa lo conoce, porque para mantener una empresa en la República Dominicana, para usted cumplir con los 15 y con los 30, para usted cumplir con los compromisos financieros, para usted cumplir con una serie de cosas que usted tiene que cumplir, usted no puede estar solamente sujeto a los pagos que le hacen, porque esos pagos a veces se retrasan. Entonces, por eso hay un mecanismo comercial de los bancos para las empresas que se llama línea de crédito. Ahora, cuando una empresa toma una línea de crédito, eso no es un costo. Por ejemplo, si es un contratista del Estado, que la mayoría tienen línea de crédito, la línea de crédito no es un sobrecosto para el Estado, por el contrario, es una disminución de las pérdidas del contratista, de las ganancias del contratista. ¿Por qué? Porque si el contratista tiene una obra, supongámonos Punta Catalina, yo tengo una obra de $2,000 millones, vamos a redondearlo, $2,000 millones es la obra de Punta Catalina. Pero cuando yo voy al Banco de Reserva, porque tengo una obra de $2,000 millones, Banreserva no me da una línea de crédito porque yo tenga una obra o un contrato de $2,000 millones. Banreserva va a investigar cuáles son mis estados financieros y cuánto yo tengo cubicado, es decir, cuál
ok, usted tiene un contrato de 2.000 millones de pesos, pero ¿cuánto usted tiene que ubicado? Es decir, ¿cuánto le deben a usted de lo que usted ha ejecutado? Ah, bueno, es que a mí me deben, por ejemplo, 700 millones de dólares. Ah, perfecto. A ti te deben 700 millones de dólares, que te lo van a pagar a través de mí, que soy el banco de reservas. Yo te doy una línea de crédito, por ejemplo, de 300 millones de dólares. Menos de la mitad de lo que es la deuda que hay contigo. Entonces, eso representa que la obra cuesta eso más y que se ha buscado eso más. No. Eso lo único que dice es que un contratista que tiene una serie de compromisos en una cosa que tiene que trabajar 24/7, que no lo puede parar, para no pararlo busca una línea de crédito. Con esa línea de crédito, lo que va a pasar es que cuando a él le hagan un abono o le paguen eso que el Estado le debe, el banco coge lo que le toca de su capital y coge sus intereses. El mismo banco. No tiene ni siquiera el contratista que ir a hacer transferencia ni nada. Es el mismo banco que coge su dinero y y coge sus intereses. Y esos intereses son una disminución de las ganancias del contratista. Eso no representa para el Estado ninguna pérdida. Por el contrario, representa un buen negocio para el banco. Porque ha tomado todas las previsiones del lugar, desde luego, para ser, es un dinero que está plenamente garantizado. Porque ya no es ni siquiera por el monto del contrato, no. De este contrato tú ejecutaste 100 millones de pesos, te lo deben, déjame ver las ubicaciones, déjame ver todo así, a te le deben 100 millones de pesos. Bueno, pues mira, te voy a dar 50 a una línea de crédito, o te voy a dar 40 a una línea de crédito. Eso sí, eso es como que si cuarto en mano y aquello en tierra. Y tú no le pones la mano, soy yo que me cobro. Eso no es problema. Ni representa sobrecosto de obra para el Estado, esa parte. Eso lo único que representa es una disminución de las ganancias del que está haciendo la escuelita, del que está haciendo cualquier cosa que tiene acceso a esa línea de crédito, pero esa línea de crédito tiene un costo financiero para él. No para el Estado en ese caso. Ahora ya hay otros casos donde sí el costo financiero es del Estado, pero eso quería pues hablar. Bueno, me voy a quedar aquí, porque creo que hay otros temas que seguirán en debate, pero me voy a quedar aquí por razones de tiempo. Cambio y fuera.